programa lo pueden ver como caso clínico 3, pero tengo el grato honor, el día de ayer se llevó a cabo el concurso de casos clínicos de electrofisiología, realmente un grato honor que haya habido casos tan bonitos, ha sido realmente reñido el concurso. Y ahora tenemos la presentación al ganador, el doctor médico residente Alexis Vallejos, es residente de nuestra institución. Estoy declarando que no hubo ningún conflicto de interés para este concurso. El jurado fueron electrofisiólogos externos y bueno, es un grato honor realmente presentar a nuestro residente y nos presentará su caso clínico. Bienvenido, Alexis, y felicitaciones. Reitero que, bueno, se ganó una beca completa, todo pagado para el próximo año para el Congreso Latinoamericano del Ritmo. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctora. Para mí es un grato honor realmente estar en este auditorio y que me hayan permitido la oportunidad de presentar este caso clínico. Y bueno, también es un gran reto para mí porque con tan magníficos exponentes que ha habido el día de hoy. Voy a tratar de hacerlo breve y ameno. Y cómo fuimos llevando a cabo este caso clínico porque nos llevó varios retos, ¿no? El título es Del diagnóstico neurológico a la canalopatía ritmogénica, síndrome de QT largo con mutación KCNH2 e implante de DAI subcutáneo. Bueno, ya me habían presentado y agradezco también a los coautores y a mis maestros de electrofisiología. Bueno, primero vamos a hablar sobre una introducción breve, relataremos el caso, una discusión, lecciones aprendidas, limitaciones y unas conclusiones. Con la introducción, lo primero es que el síndrome de QT largo se presenta en al menos 1 de cada 2.000 nacidos vivos. Esto fue un estudio hecho en el 2009 en Estados Unidos que se le hacía a 44.000 lactantes, EKG y genética, ¿no? Y se determinó que esa es la prevalencia. ¿Y esto por qué es importante? Porque el 13% de casos, es decir, 1 de cada 8, la primera manifestación es muerte súbita. Y el famoso síndrome de muerte súbita del lactante, que muchas veces no se conoce causa, 10% de los casos son esta canalopatía. Y no es tan fácil diagnosticarlo. 1 de cada 10 casos debuta con convulsiones y pasan años en tratamiento antiepiléptico y siendo vistos por neurólogos. Pero tampoco no es tan sencillo como tomar un electro. Hasta el 40% de casos, en el momento del primer electro, el QT corregido es normal. ¿Cuál es la problemática en Perú y tal vez en LATAM? No tenemos registros multicéntricos publicados sobre síndrome QT largo congénito. Encontré uno en Argentina del doctor Dionisio del año pasado con 6 casos que estaba siguiendo con genética. No hay programas de screening para canalopatías serios. La escasa aplicación de la cardiogenética en Perú y en muchos lugares de Latinoamérica, y si uno ya revisa la literatura mundial, actualmente eso está en bastante auge. La ausencia de laboratorios especializados para test genético. Por ejemplo, tuvimos que, para hacer este caso y poder obtener el tamizaje familiar, tuvimos que enviar las muestras a Estados Unidos, porque acá no se cuentan. Y escasos centros están contando con DAI subcutáneo, que fue lo que se utilizó en el presente caso. Entonces, comenzando, es un paciente varón de 10 años, procedente de Tarapoto, entonces conocerán las limitaciones que había para poder obtener los registros y su historia clínica. Había nacido por fecundación in vitro, eso fue para asegurar el sexo, que es lo que refería a la familia, un parto por cesárea por macrosomía y sin otros antecedentes patológicos ni familiares, y no tenía ninguna medicación hasta ese momento. El paciente en septiembre del 2024 presentó una clínica típica de apendicitis y fue internado en una clínica para una apendicectomía. En la semana del posoperatorio, cursó febril, sospecharon de una neumonía intrahospitalaria, y el paciente en los siguientes 5 días presentó 4 episodios sincopales febriles con movimientos tónico-clónicos generalizados. Los médicos lo catalogaron por estos movimientos como una epilepsia, recibió fenitoína y fue dado de alta. En los controles, por consulta externa, le hacen electroencefalogramas en sueño, en vigilia, visto por neurólogo, donde no le encontraban alteraciones.
Sin embargo, el paciente comienza en el siguiente mes a presentar palpitaciones, sensación de desvanecimiento y le documentan extrasístoles frecuentes. Ya vamos a revisar los electros y vegeminismo. Entonces le dan propafenona, ¿no? Uno de los fármacos que se ha hablado hoy día. En noviembre, en los controles, le toman un electrocardiograma y el QT estaba prolongado, corregido, ¿no? Ellos hablan de 550 milisegundos. Entonces, fenitoína, propafenona, lo asociaron que podría ser una causa reversible por fármaco y le suspendieron y le indicaron propranolol. Paralelamente, la hermana de 20 años comenzó a presentar sintomatologías, palpitaciones, disnea de esfuerzo y también tenía extrasístoles frecuentes. A 39% en Holters. Tenemos 2 Holters documentados, ¿no? Este es el electro de la hermana, no es el caso índice. Su hermana, que comenzó a presentar en los mismos meses sintomatología, ella de 20 años, el paciente de 10, donde vemos claramente que está bigeminando. Bueno, es un electro en ritmo sinusal con un eje de 60 grados, no tenemos prolongación del PR ni bloqueos de rama, pero el paciente está bigeminando, ¿no? Con extrasístoles, con un posible origen del tracto de salida. Y no solo en este electro, sino en otro electro, en ella el QT era 450, 460, no estaba realmente tan prolongado como el hermano. Y teníamos esta problemática. Al paciente le habían suspendido fenitoína y propafenona, le habían dado propranolol y el caso índice seguía con el QT prolongado en 540. La hermana seguía sintomática con este bigeminismo y los pediatras de ella lo ven y ya lo derivan a nuestro centro con un presunto diagnóstico de ambos de un probable síndrome de QT largo congénito. Este es el electro del paciente índice, el varón de 10 años, el que hizo los síncopes en el posoperatorio febriles, donde vemos que está en ritmo sinusal, un eje en primer cuadrante, no hay prolongación del PR ni bloqueos de rama. La literatura dice que uno debe medir el QT en D2 o B5, aunque otras te dicen donde encuentres ondas Q o lo veas más prolongado. Y bueno, corregido ya con 2 meses sin medicación, fenitoína y propafenona, con la fórmula EVASEC, que es la que está validada para QT largo congénito en pediatría, nos daba 545 milisegundos. Y vemos en B2, como la T es isobifásica, en V3, como es negativa, ¿no? Entonces, rápidamente el equipo, cuando tiene estos casos, tiene que hacer, y es muy relevante el tamizaje familiar para poder entender el caso, ¿no? Y es lo que se hizo. En negro ustedes ven al paciente índice, varón de 10 años, sintomático, el QT corregido 545 milisegundos, y ahí fue cuando uno, ya vamos a ver después, pero se le hizo el test genético y se le encontró la mutación KCNH2 que configuraría para el QT largo congénito tipo 2. La hermana número 1 era la sintomática con el bigeminismo. 20 años, sintomática por palpitaciones, y su QT era limítrofe 460, ¿no? El test genético fue negativo. Entonces uno diría, ¿no? Es muy extraño que tenga un paciente que tiene un QT largo congénito, una canalopatía que usualmente es familiar, y tenga otra hermana que tenga síntomas similares, pero que no estén asociados, ¿no? Inicialmente el enfoque era que estaba pasando lo mismo, pero he ahí una de las utilidades del test genético, ¿no? Los otros hermanos eran asintomáticos, también se los tamizó, los QT 430, 415 negativos genéticamente y asintomáticos. Y luego investigando la historia de los padres, los QT 380 y 440, ¿no? Una de las limitaciones, y es por la falta de recursos y disponibilidad, no se pudo hacer el test genético a los padres, pero estaban asintomáticos y el QT era normal hasta donde tenemos, ¿no? Los abuelos por parte paterno habían fallecido, la abuela de COVID sin antecedentes cardiovasculares y el abuelo de SB, pero era coronario, pero nunca tuvo arritmias. Y los abuelos de parte materna no tenían antecedentes cardiovasculares aún vivos, 72 y 64 años, pero no se los pudo hacer viajar para poder tomar los electrocardiogramas por su procedencia. Ya teniendo un adecuado árbol genealógico con sus limitaciones, se estudió qué es lo que hay que hacer, además del tamizaje familiar, buscar una cardiopatía estructural, donde se le hizo hasta 3 ecocardiogramas, donde no se encontró ninguna alteración, y se buscó causas reversibles, electrolitos, perfil tiroideo y otras endocrinopatías, y no se le encontró, ¿no? Y el QT no disminuía a pesar del propranolol, y el paciente reportaba baja tolerancia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en este caso? Este es el score de Schwartz para poder hacer el diagnóstico de QT largo congénito. ¿Y qué tenemos? Más de 480 milisegundos, 3.5 puntos. El síncope que fue con estrés, en el postoperatorio, con fiebre, ahí iríamos 5.5 puntos. Y la mutación genética positiva que nos daría un total de 9 puntos. Más de 3 a 80% de probabilidad.
Y no solo nos debemos quedar ahí, nosotros tenemos que analizar el electro y ver la morfología de las ondas T, porque el 90% de casos se configuran los 3 tipos de síndrome de QT largo más frecuentes. Y de acuerdo a eso uno puede establecer pronóstico y qué desencadenantes. Por ejemplo, el tipo 1 se desencadena con el esfuerzo, el tipo 3 no. El tipo 3 yo le puedo agregar un fármaco mexiletina, que es del grupo 1B antiarrítmicos, y al 1 y al 2 no. Entonces, he ahí la importancia de poder estratificar al paciente y donde nos ayuda la cardiogenética. Y como vimos, se asimilaba al tipo 2 y justamente las pruebas genéticas nos confirman este hallazgo y donde vemos la mutación del KCNH2 y en esta variante. Ahora, es importante la variante porque se ha demostrado ya que no es solo ahora la cardiogenética encontrar el gen del canal, sino saber qué parte del canal se ha afectado. Es diferente que se haya afectado la zona transmembrana que ancla el canal que el poro, donde es el filtro de selectividad del potasio. Y esta era una mutación de poro. Y las mutaciones de poro están asociando a un mayor riesgo de arritmias. Entonces, a eso está evolucionando actualmente la medicina, a cómo la cardiogenética nos está ya cambiando la visión y la estratificación de los pacientes. También había teníamos que en estos casos definir si el paciente se va a beneficiar de DAI. Y como me aportó muy bien el doctor Aguinaga, que fue uno de los jurados el día de ayer, ellos ponen muy poco DAI. Y realmente en la literatura menos del 10% de casos van a DAI de los síndromes de QT largo congénito. Es decir, la mayoría de pacientes se manejarían con tratamiento médico. Entonces, eso hay que valorarlo. ¿Y qué nos dice en la guía? Uno sería que el paciente no está tolerando la terapia médica y si no tolera la terapia médica, pero hay que descartar falta de adherencia, sería una indicación, como vemos ahí, 2A. Lo otro sería con los test genéticos, que actualmente la última guía del 2022 le da 2B, pero ya lo está incluyendo. Y lo otro sería que sea prevención secundaria por una parada cardíaca reanimada. Entonces, nosotros teníamos la parte que no estaba tolerando el paciente. Teníamos el test genético, que ya lo vamos a hablar más adelante, que hay un score, que es el 1, 2, 3, el QT Score RIS, que es con el test genético, ya uno podría mencionarlo. Y lo tercero, había una historia de que tal vez uno de los síncopes fue una parada cardíaca. Es difícil obtener esos registros, los registros fueron de una clínica, estuvieron a mano, el padre decía que no, había por ahí un registro, entonces todo eso nos inclinó la balanza a la colocación de un DAI subcutáneo. Ahora, el paciente tuvo la desafortunada suerte de infectarse el bolsillo del DAI subcutáneo, pero a diferencia de los endocavitarios, que uno tal vez habría tenido que descartar endocarditis, cuando son subcutáneos no hay riesgo realmente de una afectación cardíaca, una endocarditis, ¿no? Entonces el paciente se explantó, recibió un curso de antibióticos y se reimplantó y sin mayor controversia, ¿no? Y finalmente, cuando analizamos el caso de la hermana, que sería importante, pues la hermana se sospechaba inicialmente que era la misma canalopatía que estaba generando estos bigeminismos, pero a ella le hicimos, y vamos a comentarlo más adelante, test de esfuerzo, test de bipedestación y la prueba genética dándonos negativos. Entonces, con eso nos permitió orientar que, si bien tenía un trastorno arrítmico que inició tal vez similar, la cardiogenética permitió descartar que la hermana presentase la misma canalopatía y tal vez que uno no oriente el diagnóstico a que va a haber un DAI innecesario, por ejemplo, yéndome a un extremo, y orientar el diagnóstico del manejo de su arritmia y la paciente fue programada a ablación de extrasístoles del tracto de salida del ventrículo derecho. En una breve discusión del caso, ¿en quién debemos sospechar el síndrome de QT largo congénito? Pacientes menores de 40 años que hayan tenido antecedente de síncope súbito no vasovagal, convulsiones generalizadas, que vimos que así se presentó el paciente, o accidente de tránsito inexplicables. Hablan incluso de accidente de tránsito o ahogamiento inexplicable porque el tipo 1 se desencadena frecuentemente con la natación, ¿no? O un QT, ven en la tercera línea, por encima del percentil 99, más de 470 en varones o 480 en mujeres, ¿no? Entonces es una patología que debemos sospecharla siempre, ya que conlleva una alta mortalidad. Lo otro es que los médicos debemos estar entrenados en medir correctamente el QT corregido y no incluir a la onda T, sino hacer una tangente, este es el método de la tangente, de la máxima pendiente y corregir siempre el QT en la fórmula de Basek, y si está en extremos altos o bajos, te recomendaba la literatura la fórmula de Friedrich. Entonces el médico debe entrenarse en una medición correcta del intervalo QT y siempre corregirlo. Lo siguiente es el fenotipo, que ya lo habíamos conversado. ¿Y qué te permite fenotipificar al paciente? Conocer el tipo de síndrome QT largo nos permitirá reestratificar el riesgo
evitar desencadenantes, ya que el tipo 1, por ejemplo, tiene mayor riesgo con el ejercicio y el tipo 3 es bajo. El tipo 2 tiene que ver mucho con estímulos auditivos, entonces podemos orientar al paciente y hacer uso del score que voy a presentar para poder definir el riesgo, ¿no? Ahora, hay muchas variantes genéticas, sin embargo, las que están fuertemente asociadas son los que ustedes ven en verde, el 80-90%. Esos fueron los genes analizados que nos permitió el panel, pero la genética no es todo. Hasta un 15% de casos de pacientes se presentará con una prueba genética negativa. He ahí que ver su electro, hacer los test de provocación también tiene vital importancia. ¿Y qué nos va a producir la fisiopatología del síndrome QT largo? Va básicamente a alterar el canal de potasio, hacer una repolarización más prolongada y hacer vulnerable a postdespolarizaciones y actividad desencadenada, generando este torsade de points. Y esto era lo que les mencionaba, ¿no? Es diferente tener que tu mutación sea en la región del poro que en la región transmembrana. Y si tú con la cardiogenética ya determinas que la mutación es la región del poro, el paciente tiene un riesgo mucho mayor. Como ustedes ven en la tercera oración, los pacientes que tenían en la mutación del poro tenían 74% de eventos cardíacos versus 35%, los que era la región no porosa. Y el paro cardíaco era más del doble en la mutación del poro. Y esa es la evolución que está teniendo la medicina. Muchos pacientes actualmente continúan siendo erróneamente diagnosticados y tratados como epilepsia. Y esto es, por ejemplo, eso ya se sabe hace mucho tiempo. Este es un seguimiento de 8 pacientes que tuvieron más del 50% de mortalidad y se los siguió para ver qué ocurrió. Todos se presentaron como ataques epilépticos, por más que había electroencefalogramas normales o con leves alteraciones. Y como ven a la derecha, los QT no eran tan prolongados, 460, 470. Y esto era la diapositiva que más impresiona. Estuvieron tratados con fenitoína, y muchos de ellos, más del 50% de casos, fueron QT largo. Hasta 5 años demoró el diagnóstico. Y eso era lo que estaba pasando con nuestro paciente, pero el mensaje que debe llevarse acá es que toda síncope inexplicado o convulsión en pediatría, sobre todo en pediatría, debe tamizarse con un electrocardiograma, y no solo uno, que el 40% va a salir normal, sino seguirlos o hacer un tamizaje familiar, ¿no? Porque hasta el 10%, y eso ya se sabe de uno de los estudios más grandes de seguimiento, 287 pacientes, el 10% se presenta como convulsiones. Y como ustedes ven, la demora en el diagnóstico, que lo he resaltado, 228 meses, y eso ya está ampliamente reportado en la literatura. Ahora hay una zona de overlap que ustedes ven entre 440 y 482 milisegundos, donde vamos a tener mucha duda. Un dato que sí, no tomar el electrocardiograma inmediatamente luego de un síncope vasovagal, porque ahí podría prolongarse transitoriamente, es lo que ellos nos refieren en este artículo. Y como decíamos, electrocardiograma y cribado tras una primera convulsión generalizada típica, sobre todo si es febril, que era lo que mencionaba el doctor Castrejón, que es lo que debe hacerse, donde también se expresan otras canalopatías como el Brugada, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pueden coexistir, nada en medicina es absoluto, y esta es una serie de 10 pacientes donde el 10% también tenía QT largo y a la vez epilepsia. Entonces, de todas formas, a tu paciente completar estudios neurológicos, ¿no? En la estratificación de riesgo es ampliamente conocido, a más largo el QT, más riesgo va a tener el paciente, pero el DAI, como les dije, menos del 10% de casos. No es todo QT largo va a DAI, si bien la experiencia en INCOR, al menos que recuerdo, son 2 casos con QT largo, ambos tienen DAI, pero en la literatura es menos del 10% de casos. Primero, beta bloquear, ese es el principal tratamiento, y no todos los beta bloqueadores son iguales. Se ha demostrado que propranolol es el que más acorta, y si enfrentas propranolol, nadolol versus metoprolol, hay una amplia diferencia, ¿no? Sin embargo, a pesar de beta bloqueo, como ven en el 32% de pacientes con síntomas previos tendrá otro evento a pesar de beta bloquear, así que hay que seguir. Y este es el score que les quería presentar, el 1, 2, 3, bueno, el QTS score, que fue presentado por la doctora Massanti, donde utilizando este algoritmo, ellos iban viendo a qué porcentaje es más favorable el DAI que no DAI, ¿no? Y es una calculadora, ahí dejó el link,
donde te piden el intervalo QT, el tipo de QT para ver la mutación y te da el riesgo a 5 años. Y ellos veían que mayor a 5 años se inclinaba la balanza DAI, que era lo que nuestro paciente cumplía en 9.3, aunque aún en guías está en 2B, pero probablemente esto evolucione, ¿no? ¿Cómo se analizó el caso de la hermana? No fue fácil realmente porque ya miren cuántos puntos cumplía del score, 3 puntos, ¿no? Y con más de 3 te daba 80% de probabilidad. Pero cuando uno tiene un familiar es muy importante hacer el tamizaje genético y hay pruebas que están al alcance de todos, ¿no? Como es la prueba de bipedestación brusca por el Dr. Binsky en decúbito y en bipedestación y ver cómo se prolonga el QT. Y el test de esfuerzo a los 2 minutos o al cuarto minuto y ver cómo se va prolongando el QT. Eso es algo que se puede implementar y desenmascara los casos, ¿no? En nuestro caso fueron negativos, pero estos tests hay que implementarlos en el día a día, en los test de esfuerzos, en la consulta, ¿no? Finalmente, el DAI subcutáneo que se colocó al paciente, que es el último punto a discutir. ¿Por qué DAI subcutáneo, no? Bueno, ya hay data de pacientes con síndrome de QT largo. Antes del 2010, se le colocaba mucho DAI a los pacientes. En ese tiempo no había subcutáneo. Y lo que se vio es que antes el 25% hacía efectos adversos, entonces ahí se quedó que no todo paciente con síndrome QT largo debería ir a DAI, ¿no? Entonces eso es el primer mensaje. Hay que primero tratar propranolol y evaluar el riesgo según, ¿no? Si es prevención primaria o secundaria. Y el DAI subcutáneo ya hay una amplia literatura en pediatría, donde ¿qué ventajas va a tener? Uno, que los pacientes pediátricos, sobre todo congénitos, a veces no tienen accesos por las cardiopatías congénitas. Dos, que estos pacientes pediátricos es más probable la infección porque es más difícil de controlarlos a este grupo de pacientes, ¿no? Y tres, ¿cuántos recambios van a requerir en su vida los pacientes pediátricos? Entonces, ¿qué van a aumentar en los endocavitarios el riesgo de infección? Entonces, cada vez contamos con mayor evidencia de la utilidad del DAI subcutáneo en población pediátrica. Fue lo que se decidió en este caso. Y bueno, INCOR ha preparado un registro que va a ser presentado a finales de este mes en el ARS, donde es la primera experiencia de DAI subcutáneo. Ya hay 21 casos, todos han sido exitosos, un caso de reimplante que es el caso que estamos presentando y es bastante seguro. Entonces eso se estará presentando dentro de unos días. Y bueno, como conclusiones del caso, los movimientos epileptiformes no implican necesariamente un diagnóstico neurológico como epilepsia, ya que estos episodios pueden ser mimetizados por síncopes anóxicos ocasionados por el síndrome de QT largo. La cardiogenética permitió fenotipificar adecuadamente al paciente, conocer qué desencadenantes se deben evitar e inclinar la balanza hacia una sólida indicación del DAI. El presente caso es un ejemplo de la seguridad del DAI subcutáneo, el cual, incluso en el contexto de una infección asociada al dispositivo, no presenta compromiso cardíaco y es seguro de retirar, dar un curso corto de antibióticos, reimplantar incluso en la misma hospitalización. El tamizaje familiar realizado permitió identificar a un familiar de primer grado sintomática con extrasístoles frecuentes y el estudio genético asociado al test de esfuerzo y bipedestación negativos descartó que se tratase de la misma canalopatía, orientando el diagnóstico a CBPs del tracto de salida y la paciente fue programada a ablación y se dio la medicación apropiada, ¿no? Como limitantes tenemos que no se pudo realizar el tamizaje a toda la familia, padres y abuelos vivos, por temas de falta de disponibilidad de métodos de diagnóstico en nuestro medio. Y con publicaciones como esta se busca impulsar el tamizaje de canalopatías, el mayor uso de DAI subcutáneo en pediatría e implementar la cardiogenética en Perú. Muchas gracias por su atención.